Muy buenos días. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que están presentes en la mañana de hoy, muy especialmente a la Universidad de Yacambú. Gracias por esta oportunidad de dictar una cátedra libre con una temática muy poco abordada en nuestro país, pero sí que reviste mucha importancia a nivel mundial, porque las poblaciones indígenas representan el 6% del total de la población a nivel del globo terráqueo. En casi todos los continentes existen poblaciones indígenas, y cuando abordamos la temática del COVID-19, todos de inmediato vamos a pensar en la situación que nos afecta a nosotros, pero muy poco es tomado en consideración esas poblaciones vulnerables, esas poblaciones minoritarias, y allí se puede considerar que existe el racismo y la discriminación. ¿Cuántos de los participantes que hoy nos acompañan pensarían en marzo del 2020 cómo va a sobrellevar la pandemia de COVID-19 los indígenas en Venezuela? ¿Cómo va a estar esa población vulnerable que muchas veces no domina el idioma perfectamente? Y a ello me refiero en el caso de las mujeres, que muchas veces dependen del masculino para poder entender el castellano. ¿Cómo va a recibir la información en materia de la bioseguridad tan necesaria para superar la pandemia? Entonces, eso nos invita a tener el tema esta mañana, que es la invisibilización del indígena durante la pandemia por COVID-19. Lo primero que debo destacarle que no es el caso puntual de Venezuela, ya fue sometido a un informe en el año 2020 por el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, porque para la organización existe una relatoría especial para los pueblos indígenas. Y se debe destacar que en ese informe especial se destaca el caso venezolano con el estado Amazonas, donde un grupo dedicó a multiplicar información de prevención del COVID-19 a las poblaciones indígenas en su propio idioma, utilizando las redes sociales, utilizando el WhatsApp, la radio local, para informar al indígena de cómo son las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Entonces, esos son factores que hay que destacar, porque siempre hay un trabajo en pro del indígena venezolano, en pro del indígena a nivel mundial, y eso es importante, que llegue la información como debe ocurrir. Cuando nosotros hablamos de esa invisibilización, es porque todos vamos a tener la atención qué va a pasar en las grandes ciudades del mundo, cómo van a estar, cómo vamos a llevar la nueva vida, cómo nos cambió la vida el COVID-19. Pero por eso invito, lo que pasa es que estamos virtual, pero me gustaría saber si alguno de los participantes se ha preguntado cómo lo están pasando las personas que están en zonas rurales, cómo lo está pasando las personas que están en zonas fronterizas, qué está pasando con ese niño indígena venezolano, con esa mujer indígena venezolana, con ese indígena que vive del sustento que puede tener en su conuco, cómo puede hacer la actividad de la pesca, cuáles son las restricciones que hay en las comunidades indígenas, cómo le está llegando la información tan necesaria, porque sí, los que estamos en ciudades, los que estamos preparados, los que tenemos el acceso a la información, muchas veces no cumplen o no cumplimos los protocolos que nos ordena la Organización Mundial de la Salud, lo que nos indica el gobierno nacional a través de campañas masivas para indicar que tenemos que usar mascarilla, que tenemos que tener 1.5 metros de distancia una persona de otra, que no debemos tener aglomeramiento. Y se ha multiplicado el virus, ha mutado el virus. Entonces, ¿cómo llega esa información a las comunidades indígenas? Y es la importancia de tener por parte de las universidades de este país estas cátedras libres y esta motivación hacia estos temas que son poco frecuentes, pero que revisten gran importancia, porque por allí leí y lo comparto plenamente que la pandemia por COVID-19 puede representar el Armagedón de los pueblos indígenas, porque a algunos no les gusta el término empoderamiento,
pero los propios pueblos indígenas deben tener el principio de la autodeterminación, deben tener la manera de sustentabilizar su economía, deben regir su propio sistema educativo, deben hacer uso y énfasis de sus idiomas indígenas. Y recientemente tenemos una aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una reforma parcial a la Ley de Idiomas Indígenas que viene a fortalecer 8 puntos muy específicos. Y uno de ellos son los nichos lingüísticos, porque casi todos los idiomas en Venezuela son de uso oficial, pero muy puntualmente nosotros hablamos español, pero en el caso de los indígenas, entre ellos es de uso oficial su idioma indígena, previsto en el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ¿qué ocurre? En la práctica, ese acervo cultural tan importante que se transmite desde los adultos mayores, el anciano indígena, porque conforme a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, está bien dicho la calificación anciano indígena, aun cuando tenemos, por eso acá hay una contradicción en nuestra legislación, que debemos decir adulto mayor, pero en la ley orgánica está establecido así tal cual en un artículo, el anciano y anciana indígena. Entonces, esa herencia, ese acervo tan importante que se transmite del anciano a su descendencia, se está perdiendo porque el COVID-19 atacó en un principio a ese adulto mayor y con él muchas veces se han perdido, bien sea por causa de la pandemia o por cualquier otra causa de salud o circunstancia en la cual haya ocurrido el deceso de ese anciano indígena. Se están perdiendo esa parte del idioma, también la parte de la medicina tradicional indígena, que es muy, pero muy importante. Cuando hablamos de que es el Armagedón o puede ser el Armagedón de los pueblos indígenas, es precisamente porque le va a permitir la sustentabilidad de defender y proteger a sus comunidades. Sí existen en Venezuela consejos de caciques que están organizados, sí existen personas que están participando activamente en defensa de sus comunidades indígenas, que están debidamente organizados. Y ahí tengo que indicar lo que he dicho en otras conferencias. Existe la justicia indígena, pero es de impulso y de prosecución para que haya el respeto y coordinación entre las jurisdicciones de nuestro país y no que esté la jurisdicción especial indígena subordinada y sometida a la jurisdicción ordinaria. Cuando señalamos que hay la necesidad de informar, es porque ha ocurrido en muchas partes del mundo. Cuando les menciono que pueblos indígenas, hay pueblos indígenas en Marruecos, hay pueblos indígenas en Finlandia, en los Estados Unidos, en México, en Chile, en el caso muy específico de los mapuches en Chile, hay pueblos indígenas en Perú, Bolivia y desde luego en Venezuela. En Venezuela, conforme al último censo oficial en el año 2012, teníamos 52 pueblos indígenas. Entonces, para el año 2012 habían 52 idiomas indígenas, habían 52 formas de ver la vida, que es la cosmovisión indígena. Por eso que Venezuela se define como un estado multiétnico, pluricultural y multibilingüe. Es necesario que esa información de las medidas de bioseguridad a través del gobierno nacional debe llegar a los pueblos y comunidades indígenas en su idioma, en un lenguaje preciso que ellos puedan entender y que ese niño indígena pueda entender cuál es esta nueva modalidad de vida. En el internet pueden acceder a muchísimas imágenes que corresponden de la Amazonía y muchas son de Brasil, donde aparecen muchos indígenas con una hoja de plátano como uso de mascarilla. Entonces es importante que el indígena conozca cuál es el uso que tenemos que tener de esas medidas y de esa nueva forma como nos vamos a relacionar y vamos a interactuar con las demás personas. En cuanto al uso de la medicina tradicional indígena, lo regula la Constitución Nacional, regula la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y es tan importante el uso de la medicina tradicional indígena porque es que el indígena siempre va a preferir el uso de las plantas como mecanismo para ellos protegerse. Y eso se debe respetar y allí
reside la importancia del principio de la autodeterminación de los pueblos. Cuando llegamos al punto de las mujeres indígenas, es poco visible, así como es poco visible la parte que tiene que ver con las medidas de seguridad de los pueblos y comunidades indígenas. La mujer indígena siempre ha sido discriminada por varias razones. Primero, por ser mujer. Segundo, por ser indígena. Y tercero, por ser pobre. Y es una situación que la ha acompañado y la sigue acompañando cuando se somete al proceso migratorio, que puede ser una migración temporal o permanente. Y en cuanto a las medidas de bioseguridad, muchas de estas mujeres cuando acuden a centros hospitalarios no reciben la información adecuada y muchas otras cuando les toca acudir a un centro de salud donde atienden a personas no indígenas, no se les respeta su tradición, y estoy hablando muy puntualmente cuáles son las consideraciones que hay que tener cuando se trata el personal de salud a una mujer indígena al momento de un parto y cómo se le debe respetar a ella su condición de indígena y desde luego su condición de mujer. Esto ha sido denunciado ampliamente y es una de las principales limitaciones que se tiene cuando se trata a los indígenas, porque muchas veces el personal de salud no está totalmente capacitado y sobremanera debería estar capacitado el personal que está en zona fronteriza, el personal que está en zonas rurales y el personal que está dentro de comunidades indígenas, cómo debe ser el trato que le debe dispensar a esa mujer indígena. Es necesario estar al tanto de lo que establece no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cómo debemos abordar la temática indígena, que es tan necesaria porque seguramente después que superemos la pandemia, ya en Venezuela tenemos un buen número de vacunados. Afortunadamente ya estoy vacunada con las 2 dosis. Muchos de las comunidades indígenas también se encuentran vacunados. Puedo decirle, afirmarle muy puntualmente que en el caso del estado del Tamacuro, la primera persona vacunada fue una enfermera que recibió la dosis de la vacuna. Entonces es necesario visibilizar el tema de la responsabilidad que tenemos todos en este momento que es tan esencial para la humanidad, de la existencia de la raza humana con esta situación de COVID-19 que cada vez está mutando y actualmente está atacando a los niños. Y agradezco muchísimo a la Universidad de Yacambú, a la doctora María Alejandra Mancebo, que es la que sirvió de puente para permitirme llegar a todos ustedes, agradeciendo por visibilizar esta temática tan importante, tan esencial, porque Venezuela es un país indígena, Venezuela es un país multiétnico y eso es una de las grandezas que tenemos como sociedad y como nación. Así que muchísimas gracias y estoy, esperando las preguntas correspondientes a este tema tan bonito y también tan sensible como lo es la invisibilización de los indígenas durante el COVID-19 y sensibilizarlos, porque es la principal intención de la ponencia, sensibilizarlos a que se adentren en este mundo indígena que seguramente los va a atrapar. Así que muchísimas gracias.